Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. ¿Cuál fue el impulso subyacente que lo llevó a estudiar psicología? La decisión podría haber parecido casual, cuando otros campos también le estaban abiertos, pero muchas decisiones importantes en la vida se toman de improviso, sin explorar sus ramificaciones, porque no somos conscientes en el momento que están llevando a cambios importantes. Lo sabemos solo después del hecho. Incluso en una edad temprana, Bill había demostrado su capacidad como administrador en el que se puede confiar. Tenía bastante talento para la música y el teatro, y ciertamente tenía las calificaciones para tener éxito en la medicina que a veces consideró. También había reflexionado sobre ejercer una carrera docente, pero fue llevado inexorablemente al campo de la psicología, siguiendo la intuición que lo condujo a lo largo de su vida. Debido a que la investigación sobre tipos de personalidad se convirtió en la especialidad de Bill, la pieza central de su investigación académica, y para entenderle mejor, incluyó una breve mirada a los tipos de personalidad. Muchos genios a través de los tiempos han reconocido no solo que los seres humanos nacen con características específicas, sino que la humanidad parece caer naturalmente en 4 categorías distintas de temperamento, carácter e inteligencia, o en resumen, personalidad. Dichas categorías fueron nombradas según el entendimiento disponible en ese momento. Una lista abreviada de personas que reconocieron 4 tipos básicos incluye a Platón, Aristóteles, Galeno, Paracelso, Adix, Spranger, Kretschmer, Fromm, Myers, y así la idea de que los individuos están predispuestos a desarrollarse en una de las 4 configuraciones diferentes de actitud y acción ha sobrevivido durante más de 2000 años. Seguramente esta idea no habría sido empleada por tanto tiempo, por tantas personas, en tantos países, si no hubiera habido algún tipo de reconocimiento ampliamente compartido de su utilidad. La última persona en la lista, Isabel Myers, con su madre Catherine Briggs, desarrolló el ahora bien conocido sistema para identificar tipos de personalidad, el indicador de tipo Myers-Briggs. A esto añadimos su primo más corto, pero igualmente válido, el clasificador de temperamento Kelsey. Estas pruebas, basadas en los descubrimientos de Carl Jung, empezaron a ser utilizadas como herramientas de investigación a principios de los años 50. Así, Gardner Murphy no los mencionó en su libro de 1947, ni estaban disponibles durante los primeros trabajos de Bill bajo Carl Rogers en Chicago. Ambas pruebas, más recientes, usan 4 conjuntos de opuestos para identificar temperamentos: introvertido-extrovertido, intuitivo-sensorial, pensamiento-sentimiento, juzgar-percibir. A través de su investigación, Myers descubrió, al igual que sus predecesores, que las 16 combinaciones posibles se reducen a 4 categorías principales: SP, SJ, NF y NT, con características compatibles con los 4 tipos deducidos por los investigadores enumerados anteriormente. Para una explicación más detallada, recomiendo la obra de David Kelsey, Please Understand Me Too, como guía para entender los rasgos de la personalidad, especialmente aquellos que no son ajenos. Uno de esos primeros observadores de la humanidad fue Platón. Platón fue el idealista por excelencia, conocido como NF, abreviatura para el tipo intuitivo-sensitivo, en el glosario de personalidad de Myers-Briggs. El inventor
de una filosofía en la que las ideas son aún más reales que la Tierra y sus habitantes. La palabra de Platón para un idealista como él era noético, que traducido de forma grosera significa el pensamiento intuitivo, es decir, pensamiento puro hecho sin recurrir a la investigación lógica o empírica. Bill Thetford era el perfecto caso de NF o tipo intuitivo sensitivo, tal como lo era su mentor Carl Rogers. Kaiser da una idea de lo que llevó a Bill hacia la psicología y lo apartó de lo que parecían ser otras opciones igualmente viables. La diplomacia es la capacidad de tratar con la gente de una manera hábil y con tacto. Una metáfora del tacto o sensibilidad interpersonal en la que los idealistas o NF parecen estar interesados y son particularmente hábiles. Esta sensibilidad con la gente aparece tan temprano en los FN que es tentador asumir que nacen con él, que han nacido para usar su empatía personal y sus habilidades interpersonales para mejorar las relaciones entre las personas. Con su instinto de búsqueda de puntos comunes, con su capacidad para interpretar las comunicaciones de cada lado de una manera positiva, con su don de ponerse en el lugar del otro y con su lenguaje metafórico, fácilmente y con fluidez, convierten una cosa en otra. Los idealistas están especialmente equipados para la difícil tarea de influir en las actitudes y las acciones de la gente, no solo inspirándolos a crecer, sino también a resolver las diferencias entre ellos. Por lo tanto, somos empujados en ciertas direcciones, incluso cuando podríamos no tener un vocabulario para explicar esa atracción. Tan natural y automático como es la búsqueda de la autorrealización para los FN, es sin embargo bastante desconcertante para los otros tres tipos. Los idealistas consideran esta búsqueda de identidad como la empresa más importante en sus vidas y con su don para el lenguaje pueden ser poderosos defensores de ello como peregrinaje necesario para todas las personas. Muy a menudo los otros tipos, los SJ, NT y SP, están preocupados por la idea de que debieran perseguir este objetivo, incluso si la búsqueda de sí mismo no les llama efectivamente. La renuencia de más del 90% de la humanidad a unirse a la búsqueda de la autorrealización es una gran fuente de perplejidad para los idealistas. Esta breve descripción de la NF, aunque general, nos da mucha información sobre Bill Thetford en particular. La gran cantidad de investigación sobre los tipos de personalidad disponibles hoy en día, algunos de ellos realizados por Bill mismo, brinda la oportunidad a cualquiera de entender los factores motivadores básicos y humanos más plenamente que nunca. Sin tales explicaciones, las opciones y las inclinaciones de otros parecen, en el mejor de los casos, desinformadas y defectuosas, y en el peor de los casos, difícilmente una razón para la tolerancia o empatía. Una de las ventajas de vivir varias décadas, si conocemos o no nuestro tipo de personalidad, es que podemos ver patrones en nuestras vidas y cómo las experiencias aparentemente accidentales y no relacionadas contribuyen a nuestra conciencia, un requisito previo para sanar las ideas temibles que tenemos sobre nosotros mismos. Un curso de milagros promete que nuestras vidas no son aleatorias y que aquellos que han de encontrarse lo harán, aunque cada uno de nosotros tiene un currículo individualizado en cuanto a dónde vamos, con quién nos encontramos, los empleos que tenemos, los lugares en que vivimos y las lecciones que encontramos. El curso nos asegura que todos los encuentros están diseñados para nuestra sanación máxima y mutua. Esta es una idea muy tranquilizadora y asumirla alivia la ansiedad acerca de la corrección de nuestras decisiones.
Teniendo en cuenta la primordial enseñanza de perdón de un curso de milagros, todas las circunstancias se convierten en lugares perfectos para su práctica. Es posible que nunca reconozcamos plenamente todas las razones para adquirir nuestras habilidades particulares, pero podemos aprender a confiar en que no hay accidentes. ¿Qué podrías aceptar si supieras que todo lo que sucede, todos los acontecimientos, pasados, presentes y venideros, son cuidadosamente planeados por uno cuyo único propósito es tu bien? Tal vez has entendido mal su plan, pues él nunca te ofrecería dolor, pero tus defensas no te dejaron ver su bendición amorosa brillar en cada paso que tomaste, mientras hacías planes para la muerte o el fortalecimiento del ego. Él te condujo suavemente a la vida eterna. Lecciones 135 y 255. En 1950, Bill no sabía nada de esto, y a los 27 no tenía la ventaja de la edad para ver sus opiniones como tan solo aparentemente arbitrarias. Hablando de su inclinación por estudiar psicología, comentaba a menudo que había observado a muchos psicólogos ya, sus teorías interminables y competitivas, pero que no parecía que realmente les hubieran inspirado especialmente a ellos. No veía a nadie integrando su propia enseñanza de una manera que realmente cambiara sus propias vidas. Uno de sus dichos preferidos era que el emperador no tiene ropas. Una observación premonitoria, ya que muchos años después leería la sección sobre sanadores no sanados en el curso. Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Un curso de milagros, capítulo 9, sección 5, párrafo 5.